tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. En un país donde la tierra sangra café, pero el dolor brota más rápido que las flores, vivió un hombre que quiso comprarlo todo: el poder, la justicia, la historia, incluso el amor del pueblo. Algunos lo llamaron santo, otros lo llamaron monstruo, pero todos, absolutamente todos, aprendieron su nombre con el corazón temblando: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de cómo un niño de las montañas se convirtió en Dios, demonio y finalmente en fantasma. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, pero fue Envigado su verdadero terreno, donde comenzó a forjarse el mito. Su madre, Hermilda Gaviria, maestra de escuela; su padre, Abel de Jesús Escobar, campesino con las manos llenas de tierra y silencio. Pablo creció entre la escasez y la astucia. Robaba lápidas de cementerios para revenderlas. Vendía cigarrillos de contrabando. Se convirtió en el pequeño líder de un mundo torcido. Para los suyos era un genio precoz. Para el sistema, una bomba incubándose. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. A mediados de los años 70, Pablo ya no era un ladrón de poca monta. Había descubierto el verdadero oro blanco. La cocaína. En una época donde Estados Unidos era adicto y vulnerable, él ofreció el suministro. Con interés mortal. Fundó el Cartel de Medellín. Lo que siguió fue una maquinaria siniestra. Aviones, submarinos artesanales, mulas humanas. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. En los 80s, el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos venía de la red de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Según su hermano Roberto Escobar, llegaban a ganar más de $70 millones al día, al punto de tener que esconder el dinero en bodegas y enterrarlo en las famosas caletas. Perdíamos el 10% por ratas, dijo en una entrevista. A nadie le importa. Pablo era el hombre más rico del mundo, no por Forbes, sino por miedo. Pero Escobar no solamente vendía droga, también vendía esperanza. A los olvidados. Construyó el barrio Medellín Sin Tugurios, donde más de 400 familias pasaron de vivir en la miseria a tener casa. Donó canchas de fútbol, ayudó a comunidades enteras y se dejó querer como si fuera un salvador. Para muchos pobres, Pablo no era un narcotraficante. Era un héroe, un padre, un símbolo. Nosotros no sabíamos lo que él hacía, pero gracias a él, mis hijos dejaron de dormir en el barro. El pueblo lo amó, pero las élites lo odiaron con pavor. En 1982 fue electo, increíblemente, como suplente de la Cámara de Representantes de Colombia. Usó su puesto para influir, protegerse y silenciar enemigos. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo denunció sin miedo. Semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Los narcotraficantes están infiltrados en el Estado, dijo. Poco después,
fue asesinado a tiros. Vino otro hombre sagrado, Luis Carlos Galán, el candidato que prometía luchar directamente y con todas las armas del Estado Contra el narco. Además de eso, era el candidato más querido en ese momento por el pueblo. Se consideraba que Luis Carlos Galán realmente traería un cambio a una Colombia que se desangraba. Pero el 18 de agosto de 1989 cayó acribillado en plena plaza pública cuando se disponía a dar un discurso. De su campaña presidencial. Colombia entera se congeló. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Pablo había declarado una guerra total, y no solo contra el Estado y sus fuerzas armadas, sino contra la propia ley y contra la ciudadanía. Carros bomba, asesinatos de jueces, policías, civiles, periodistas, más de 4.000 muertos en una década. Colombia vivía al ritmo Del terror. Me estaba hablando de lo del avión, le está hablando de lo del avión y usted me dijo que ya lo del avión lo había pagado, ¿cierto? El 27 de noviembre de 1989, el vuelo de Avianca 203 estalló en el aire. El saldo, 107 muertos. El motivo, matar a un candidato presidencial que, por error, ni siquiera estaba dentro del avión. Nunca fue solo droga, fue control, fue mensaje. Fue el ego del hombre más rico del mundo en su momento. Y no solo rico, más poderoso. De toda Colombia. En 1991, para evitar su extradición a los Estados Unidos, Pablo Escobar negoció con el gobierno. Se entregó, pero a cambio de construir su propia cárcel. La catedral. No era una cárcel, era una mansión. Allí mandó a torturar, asesinar a 2 de sus propios socios. El Estado perdió completamente el control. Y Pablo Escapó de la prisión. comenzó la persecución más brutal de la historia de toda Latinoamérica. Pablo se escondía en casas humildes. Cambiaba de ubicación cada noche. Fue traicionado por aliados, vigilado por la DEA y la CIA, y los escuadrones colombianos de élite. Pero no fueron ellos quienes lo delataron. Fue su amor de padre. El 2 de diciembre de 1993 realizó una llamada a su hijo Sebastián. Las autoridades rastrearon la señal. En minutos lo tenían cercado. «Aquí está el hijo de puta», dijo uno de los agentes. Escobar intentó huir por los techos. Disparó. Respondieron. Lo encontraron tendido, con una bala en la cabeza. Algunos dicen que se suicidó. Otros que lo ejecutaron. Así cayó el hombre que creyó que podría comprar el mundo y terminó sin patria, sin amigos. Y sin nada. Hoy, Pablo es una leyenda maldita. Turistas visitan su tumba en Medellín. Series como Narcos lo convirtieron en un icono del pop. Pero la sangre que dejó aún grita bajo las piedras. Su hijo, ahora llamado Sebastián Marroquín, ha recorrido el mundo pidiendo perdón. Mi padre no fue un héroe, fue el peor criminal que ha tenido Colombia. Pero a pesar de todo, Escobar sigue vivo, en cada historia que se cuenta, en cada barrio que lo recuerda, en cada contradicción misma del alma humana. Pablo Emilio Escobar Gaviria murió a los 44 años de edad, pero su historia apenas comienza. No como ejemplo de grandeza, sino como advertencia de lo que ocurre cuando el poder corrompe hasta lo más profundo del alma. Esta fue la historia del patrón del mal, el hombre que quiso ser eterno y terminó convertido en polvo, sombra y una cicatriz tan profunda que un país aún no ha logrado olvidar.
¿Y tú, qué piensas de la historia del patrón? ¿Es realmente completamente un demonio o es el matiz del alma humana? Si te gustó este video, te invito a darle like, a suscribirte y a activar la campanita. Quiero decirte que ya somos 100 personas de esta comunidad. Les agradezco de corazón y gracias por escuchar. Y como dijo el patrón, plata o plomo.